Sudarte Satsurumilitanyena Tasmai Shivurave Namaha Sri Chaitanya-Vistan Savidanya Bhutale Swayambhuva Kalamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Prabhakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Saraswatam Saharanam Vidam Tam Sasivam Sadvaitam Savadutam Vajanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saharanam Sri Sakasvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinarambam Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radhanata Namastute Radhakatan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Vidye Ranchakalpalavacha Vipasindhu Vyavacha Padmanam Brahmyo Vachavyo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Sri Vasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir al Festival de Fiesta de Srila Prabhupada este día domingo. Bueno, lo que hicimos recién fue cantar algunos mantras de invocación, reverencia por respeto y también a los maestros predecesores y también pidiéndole sus bendiciones para poder hablar acerca de este Bhagavad Gita, porque sin la bendición de los maestros, o sea, nosotros no podemos transmitir apropiadamente este conocimiento, entonces necesitamos la bendición de ellos. Y a la vez, al recitar estas oraciones, que son mantras en sánscrito, hacemos que la atmósfera se purifique aún más debido a la recitación de estos mantras del sánscrito, ¿verdad? Así que puedo ofrecer estas reverencias a los grandes maestros y a nuestro maestro fundador Acharya Srila Prabhupada. Vamos a leer el Bhagavad Gita, la suprema personalidad de Dios, vamos a leer este Bhagavad Gita. Vamos a leer el Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 16. Aunque estoy con un poco de alergia, sí, hago así porque estoy... Bueno, vamos... Ahí está. Sí, porque el sánscrito directamente no sé si lo van a poder leer directo, ¿no? La escritura directa, digo. Bahiranta Shabutanam Bahiranta Shabutanam Acharam Charam Evacha Acharam Charam Evacha Susmatvat Tat Abhigyeyam Susmatvat Tat Abhigyeyam Durastam Chantike Chatat Durastam Chantike Chatat Bahiranta Shabutanam Acharam Charan Evacha Susmatvat Tat Abhigyeyam Durastam Chantike Chatat. ¿Pueden repetir? Bahirantas Shabutanam Acharam Charamevacha Susmatvat Tat Abhigyeyam Durastam Chantike Chatat Bahirantas Shabutanam Acharam Chara Evacha
Madre, una madre que quiera. Bahiranta Chabutanam Acharam Charam Evacha Susmatatva Avigyayam Durastam Chantike Chata. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿O una más? ¿No? Bueno. Vamos a leer el significado palabra por palabra. Baji, fuera. No fuera de fuera, sino de afuera. ¿Se entiende, no? Anta, dentro. Cha, también. Bhutanam, de todas las entidades vivientes. Acharam, inmóviles. Charam, móviles. Eva, también. Cha, y. Susmatuat, debido a que es sutil. Tat, eso. Abhigeyam, incognoscible. Durastam, muy lejos. Cha, también. Antique, cerca. Cha, y. Tat, eso. Me compliqué, agarré este y me compliqué. Vamos, hasta ahí nuevamente. Ahí está. La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Como Él es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Significado por Srila Prabhupada. La literatura védica nos hace saber que Narayan, la persona suprema, reside dentro de todo como fuera de cada entidad viviente. Él está presente tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Aunque Él está muy lejos, aún así está cerca de nosotros. Eso es lo que declara la literatura védica. Asino duram brajati shayano yati sarabhataha. Kata Upanishad 1.2.22. Y como Él siempre está inmerso en la dicha trascendental, no podemos entender cómo está disfrutando de todo, de toda su opulencia. Nosotros no podemos ver ni entender con estos sentidos materiales. Por lo tanto, en el idioma védico se dice que para entenderlo a Él, nuestra mente y sentidos materiales no pueden actuar. Pero aquel que se ha purificado la mente y los sentidos por medio de la práctica del proceso de conciencia de Krishna, en el servicio devocional puede verlo a Él siempre, En el Brahma Samhita se confirma que el devoto en quien se ha desarrollado amor por el Dios Supremo puede verlo a Él siempre, ininterrumpidamente. Y en el Bhagavad Gita 11.54 se confirma que a Él solo se lo puede ver y entender por medio del servicio devocional. Bhaktyatmana yaya sakyaha. Volvemos a repetir el mantra. Bahiranta bhutanam acharam charane vacha susmatvat abhikeyam durastam chantika chatat. La verdad suprema existe dentro y fuera de todos los seres vivientes, los móviles y los inmóviles. Como Él es sutil, se encuentra más allá de la capacidad que tienen los sentidos materiales de ver o conocer. Aunque está sumamente lejos, también está cerca de todo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Utale Swamine Krishna Bhakti Sarvanga Koya Vishnu Padaya Krishna Presta Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyami Pachata.
Bueno, acá se está hablando acerca del conocimiento acerca de la verdad absoluta, ¿no? La comprensión acerca de la suprema verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios, Krishna. Acá se explica que Dios está tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. El proceso por el cual nosotros podemos entender a Dios es un proceso que se le dice sapta, proceso descendente. Está el pratyaksha, que es un proceso directo, nosotros con nuestros sentidos materiales tratando de entender a la suprema verdad absoluta, a Dios. Es imposible porque nuestros sentidos son limitados. Somos limitados en el sentido de ver, como por ejemplo vemos el sol y pensamos que el sol se esconde entre las ramas de un árbol, ¿no? Como por ejemplo, si lo vemos a cierta distancia. Y en realidad el sol, si se acercaría un poco a nosotros, nos prendería fuego. O sea, nos quemaría todo este planeta, ¿no? Entonces, es imposible con nuestros sentidos materiales tratar de entender a la suprema personalidad de Dios. Si imagínense que es imposible tratar de entender con nuestros sentidos materiales la medida del sol. No lo podemos entender, pensamos que es un disco así como un plato, pero no tenemos realmente conocimiento de las medidas del sol, y ni que hablar de la existencia de vida dentro del planeta Sol. Entonces, nuestros sentidos no nos van a ayudar a entender cosas materiales como el sol, mucho menos para entender la suprema personalidad de Dios, el Ser Supremo, que se encuentra más allá de este plano, de este mundo fenoménico, este mundo manifestado, esta naturaleza material. Entonces, pratyaksha, o el entendimiento, el proceso directo de entender al Ser Supremo, a la suprema personalidad de Dios, no es viable, no nos va a ayudar, como no nos ayuda a comprender las cosas de este mundo material. Entonces, después está el proceso experimental. Nosotros tratamos de entender, se llama anumana. Nosotros tratamos de, a través de la hipótesis, de la lógica, tratar de entender una situación, ¿no? Y presuponemos que puede ser así o asá, de una forma experimental. Pero como nuestros sentidos materiales son imperfectos y limitados, tampoco vamos a entender mediante la hipótesis o el sentido de la lógica, no vamos a poder entender tampoco a la suprema personalidad de Dios. Pero en cambio, si nosotros usamos el proceso de Sapta Brahma, que es el proceso descendente, que viene de la cadena de sucesión discipulares, como por ejemplo, para nosotros saber quién es nuestra madre, no tenemos que andar por todos lados preguntándole, Sergio, ¿vos sabés quién es mi mamá? Fulano, ¿vos sabés quién es mi mamá? ¿Vos sabés quién es mi mamá? Porque no ese es el proceso. El proceso es remitirnos a el que sabe realmente quién es nuestra madre y es a nuestro padre. Entonces, y él sí nos va a decir, tu mamá es ella, tal o cual. Entonces, ese es el proceso del Sapta Brahman. Tratar de entender a la verdad absoluta a través del proceso descendente. Ir a la fuente idónea que nos puede dar conocimiento acerca de la verdad absoluta. Y después también Prabhupada explica como apavarga y avarga, aparoja y aroja, ¿no? Aroja panta y aparoja panta, ¿no? El proceso de aroja canta es inductivo, ¿no? Entonces uno quiere conocer, llegar al conocimiento de algo elevado desde lo más bajo e ir experimentando hasta llegar a lo más elevado, al conocimiento más elevado. Pero volvemos al mismo problema, nuestros sentidos son limitados. Y aparoja panta significa que nosotros vamos al origen, a la fuente y le preguntamos acerca a la persona que realmente tiene el verdadero conocimiento.
Entonces, así como nosotros recibimos conocimientos que es mundano, material, para progresar en la carrera o en la profesión a la cual nosotros nos querramos dedicar, de la misma forma este conocimiento trascendental está dado en las Escrituras Sagradas. Por eso existen las Escrituras. Las Escrituras Sagradas existen para que nosotros podamos, acorde a las enseñanzas que nos dan estos grandes maestros, entender la trascendencia. Porque ellos ya han experimentado la trascendencia a través de un proceso, y ese proceso está estipulado en las Escrituras Sagradas, en los Vedas. Por eso Vedas significa conocimiento. Conocimiento, en los Vedas se encuentra tanto el conocimiento espiritual como el conocimiento material, ¿no? Hay un mantra pero si uno solo cree que el conocimiento es solo para adquirir conocimiento, volvernos más eruditos y más sabios, ¿no? Sí, esa es una parte del conocimiento, aprender y volvernos más eruditos, pero no es el objetivo. Por eso hay un mantra del Bhagavad Gita 15:15 que dice Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto Matah Mriti Gyanan Apohanancha. Dice Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto. Krishna dice, yo me encuentro en el corazón de todos. Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto Matah Mriti Gyanan Apohanancha. Yo doy el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Vedacha Sarvain Aham Meva Vedio Vedanta Gripeda Videva Chaham. Dice, yo soy el compilador de Vedanta, el conocedor de los Vedas. Y a mí en realidad es a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. Entonces, a través del estudio de los Vedas nosotros vamos a buscar o tenemos que tratar de ir a conocer a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios. Y mediante el conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios, nosotros nos establecemos más en el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Dios es una persona. Dios tiene un aspecto impersonal, que es Dios es todo, ¿no? Como dicen los budistas. Esto es Dios. Dios es energía. Dios es energía. Dios es todo, omnipenetrante. Él es omnisciente y penetra todo lo que existe. Pero a la vez está el aspecto paramatma de la Suprema Personalidad de Dios, que Dios se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros como testigo y sancionador. Dios está dentro, la Suprema Personalidad de Dios está en la forma de la superalma, acompañándonos a cada uno de nosotros dentro del corazón. Y es quien nos va a ayudar o nos va a guiar si nosotros queremos volver de nuevo a Él, purificar nuestra existencia y volver de nuevo a la Suprema, a relacionarnos con Él, al reino de Dios, o es quien nos va a guiar si nosotros queremos enredarnos más en esta naturaleza material, en este mundo material. Nosotros tenemos la elección. Dios no nos obliga a elegir, nos da la libre elección, y nosotros podemos elegir entre servir a Dios y volvernos almas liberadas, o servir a la naturaleza material, a este mundo material, y volvernos almas condicionadas y enredadas. ¿Por qué es eso? Por el amor. Dios tiene amor por nosotros y Él, si quisiera, podría hacer que nosotros directamente querramos volver al mundo espiritual. No es que Él no puede, Él no quiere porque nos da el libre albedrío. Entonces, desde dentro del corazón, Él está tanto, acá dice el Bhagavad Gita, está dentro como fuera. Desde dentro del corazón, en la forma de la superalma, Él nos está dando la posibilidad de acercarnos, como por ejemplo tenemos el Chaitya Guru, se dice, el Guru dentro del corazón es Krishna, que está en la forma de la superalma guiándonos para que nosotros, se dice que es el cuerpo como un árbol donde hay dos pájaros. Un pájaro es el que come los frutos de las actividades, que es el alma, nosotros que estamos comiendo los frutos de este árbol de la naturaleza material, y estamos sufriendo o disfrutando de esos frutos. Y está Dios, por otro lado, como otro pájaro, observándonos, y Él sí está libre de ansiedad,
porque Dios está siempre libre de ansiedad. Entonces, observándonos y esperando que nosotros demos vuelta la cara hacia Él para nosotros, para ayudarnos y brindarnos la guía necesaria para volver de vuelta a Él, de vuelta al reino de Dios, de vuelta al mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad, Él está dentro de nosotros y también está fuera de nosotros en la forma del maestro espiritual. El maestro espiritual es como el Dios servidor, ¿no? Al maestro espiritual o al gurú se lo compara como a Dios, pero servidor. Y Krishna, la suprema personalidad de Dios, obviamente es Dios servido. También Dios se manifiesta en la forma del maestro espiritual, como por ejemplo en nuestro caso Srila Prabhupada nos vino a traer este conocimiento de la conciencia de Krishna, de la conciencia de Dios, de la suprema personalidad de Dios, para que nosotros podamos entenderlo desde la visión de un devoto puro, de un hijo transparente, un hijo puro de Dios, podamos entender más el conocimiento acerca del Ser Supremo y podamos volver a Él. Entonces, Dios se encuentra también fuera a través de su energía. Como bien decía, los budistas ven a Dios como energía. Pero ¿qué pasa? Las personas, los impersonalistas, ven a Dios como la energía, entonces se vuelven expertos en disfrutar de la energía de Dios y sin aceptar que existe un propietario de esa energía. ¿Se entiende? Entonces, pero en cambio están los Vaishnavas o los devotos de la Suprema Personalidad de Dios, que son los devotos Bhagavatas, que ellos entienden que existe una energía divina, que Dios está en todo, pero que a la vez esta energía hay que usarla para el servicio de Krishna, porque es energía del Supremo. Entonces hay una gran diferencia, ¿no?, entre un impersonalista y un personalista. El personalista entiende que Dios es una persona y que toda esta energía le pertenece al Ser Supremo y por ende yo tengo que poner esta energía al servicio de la Suprema Personalidad de Dios. En cambio, el impersonalista quiere disfrutar de esa energía sin aceptar que existe un propietario de esa energía. ¿Van entendiendo más o menos lo que voy diciendo? Si alguien no entiende algo, levante la mano y me pregunta, no hay ningún problema. Entonces después están y los devotos de Dios, los bhakti yogis, los impersonalistas, están los bhaktas que buscan relacionarse con Dios de una manera personal, a través del bhakti. Hay un mantra del Bhagavad Gita que dice el 18:55, Bhaktyamana Vijanati, Yaschasmi Tattvataha. No, esperen que lo voy a buscar. Espérenme un poquitito que lo busco. Se me mezcla un poco con Bhaktyamana Vijanati, Yaschasmi Tattvataha. 18:54. Hare Krishna, Hare Krishna. Acá está. Bhaktyamana Vijanati Yavanya Chasmi Tattvataha Tatoman Tattvato Gyatva Vishate Tat Anantaram. A mí se me puede entender tal como soy, como la Suprema Personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Así que los devotos no se toman el trabajo de entender a Dios a través de su aspecto impersonal, porque sería demasiado tedioso, muy trabajoso entender a Dios. ¿Por qué? Porque ya de por sí, para meditar en el aspecto impersonal de Krishna, uno tiene que también servir a todas las entidades vivientes y complacer a todas las entidades vivientes, porque Dios en su aspecto impersonal está en cada una de las entidades vivientes. O sea que sería muy difícil tratar de complacer a todo el mundo, ¿no? Muy difícil. Pero a través del servicio devocional, a través de la entrega del bhakti o del servicio devocional, uno puede satisfacer a Dios
a través del servicio devocional, con la guía del maestro espiritual. Entonces ahí, como dice Srila Prabhupada, al regar la raíz de un árbol, todas las ramitas y las hojas y las flores y todos se nutren, ¿verdad? Por regar la raíz del árbol. Entonces uno no tiene que andar parte por parte, porque aparte sería imposible, ¿no? Porque sí se nutriría la planta, pero no muy, ¿cómo se dice? Correctamente, ¿verdad? Sería mucho más difícil. Así que el proceso es Bhakti, servicio devocional. El Bhakti, y me estaba olvidando de otro aspecto de la Suprema Personalidad de Dios, que es el aspecto de Paramatma. Dios se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros y podemos meditar en el Ser Supremo dentro del corazón y así podemos alcanzar la paz, ¿no? La paz y la felicidad. Pero es una felicidad que no es tan plena como la felicidad que uno obtiene por servir a Krishna directamente. Es algo lógico, ¿no? Pónganse ustedes en esta situación. Ustedes tienen un hijo y en vez de servirlo, atenderlo y todo, meditan en él, piensan en él. Sí, va a dar una cierta felicidad pensar en nuestro hijo, ¿verdad? O en nuestro ser amado, ya sea una esposa o un esposo, va a dar cierta felicidad, pero la felicidad verdadera va a ser en servir a ese ser amado. Cuando uno lo sirve, entonces ahí alcanza verdadera felicidad. Entonces nosotros tenemos ese problema, que a través de meditar en la superalma que está en el corazón, podemos alcanzar cierta felicidad, podemos alcanzar cierta liberación de las ansiedades, la mente se apacigua, y hasta podemos llegar a alcanzar ciertos poderes místicos, como por ejemplo leer la mente, estar en varios lugares a la vez, poderes místicos que existen, que obtienen los yogis por meditar internamente en la Suprema Personalidad de Dios en el corazón. Pero otro problema que trae eso es que nosotros podemos después confundirnos y creer que ese ser en el cual yo estoy meditando soy yo. Y soy todopoderoso. Entonces ahí caemos de nuevo al charco de la existencia material, a masticar lo masticado. Entonces, por creernos los que somos los poderosos y que que somos los supremos, entonces venimos a este mundo material. El tema es que hay varios diositos como nosotros que quieren ser los dioses. Entonces, como dice Srila Prabhupada, se genera un conflicto entre diositos ¿cómo se dice? ¿Cómo se le puede decir? Prabhupada le da una palabra. Diositos de jugar, de juguetes, ¿no? ¿De qué? Bueno, marionetas, sí. Entonces, porque todos estamos queriendo hacer los números 1 en este mundo material. Todos, me incluyo. Por eso estamos en este mundo material. Porque no aceptamos a la Suprema Personalidad de Dios como el Ser Supremo. Entonces, a través del proceso del Bhakti Yoga, lo que nosotros estamos aceptando es nuevamente volviendo a nuestra posición constitucional y aceptando al Ser Supremo como nuestro objeto de amor, como nuestro verdadero amigo, como nuestro verdadero padre, madre. Dios, en realidad, Dios es el océano de todas las relaciones. Muchas veces nosotros tenemos temor. Mismo Srila Prabhupada dice que hay una etapa que se llama la etapa de renuncia, donde los devotos de cierta edad, cuando ya son mayores de edad, ellos toman la orden de sannyas o renuncia. Mucho no se estila en nuestro movimiento eso actualmente, porque en estos tiempos estamos llenos de deseos materiales. Entonces se recomienda seguir como un grijasta, como un casado, si uno es casado, y servir a Dios y hacer de su hogar un templo, ¿verdad? Y es un camino más seguro. Pero bueno, hay quienes tienen quizás esa bendición y pueden tomar sannyas, renuncia, en la etapa mayor de la vida y pueden dedicar su vida plenamente a Dios.
Pero bueno, Srila Prabhupada no recomienda eso en esta era. Pero bueno, ahí me fui de tema, me parece. Pero Muktina me va a decir, no te fuiste. Y Krishna ahí me dio el olvido. Krishna, como decíamos, es el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Krishna es todo. Bueno, volviendo al tema entonces. Podemos ver a Dios dentro y fuera de nosotros, pero hay un proceso para poder desarrollar esa visión. Premanchana churita bhakti vilochanena santas sadaivaridayeshu vilokayanti yansyama sundarana chintya gunaswarupam govinda madi purusham tamaham pachami. Hay un mantra, un verso del Bhagavad Gita que dice: cuando uno tiene los ojos ungidos con el ungüento del amor por Dios, puede ver la forma de Dios dentro del corazón en cualquier momento que sea. ¿Ah? Pero para eso tenemos que tener los ojos ungidos con el ungüento del amor. Y para ungirnos los ojos con el ungüento del amor, tenemos que desarrollar la actitud del bhakti o del servicio devocional, ¿no? Una actitud de servicio hacia la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, sí había algo importante que iba a decir, pero ya me va a venir el recuerdo. Voy a cortar por acá. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario, Prabhu Muktina, y podemos seguir hablando un poco más sobre el tema. Están saludando. Prabhu Muktina. Bueno. Dice que vos estás diciendo que uno no puede llegar a entender a Dios por medio de la lógica. Sin embargo, en el canto 11, Krishna le dice a Uddhava, en el texto 20, canto 11, texto 20, dice, una persona inteligente, experta en percibir el mundo que lo rodea y en aplicar la lógica sólida, puede obtener un beneficio real mediante su propia inteligencia. Por eso, a veces uno actúa como su propio maestro espiritual instructor. En el texto 21 dice... Uno actúa como su propio... ¿cómo? Como su propio maestro espiritual instructor. ¿Eso de dónde, Prabhu? Repetime el lugar donde es, que está. El texto 20 y el 21 dice, en la forma humana de vida, quienes poseen autocontrol y son expertos en la ciencia espiritual del Sankhya, método de conocimiento lógico, pueden verme directamente junto con todas mis potencias. Claro, perfecto, gracias por la pregunta, Villamitra Prabhu. Pareciera que Krishna considera que uno puede alcanzarlo a él por medio del análisis directo de la naturaleza que nos rodea y por medio de una lógica sólida. Entonces, ¿se puede o no se puede? Achintya Veda Veda Tattva, gracias Prabhu por la pregunta. Esto es idéntico y diferente a la vez, ¿no? La filosofía Sankhya es una filosofía que mediante el análisis de los elementos materiales del cuerpo, está compuesto por elementos materiales, la filosofía Sankhya dice que uno puede llegar, a través de analizar los 24 elementos, puede llegar a comprender, es más, a la superalma lo pone como el elemento número 25. Justo estaba leyendo eso, que Prabhupada hablaba hoy de eso. El tema que la filosofía Sankhya no lo toma a Krishna, a la superalma, no lo ve como algo material también, no lo ve como algo espiritual, no lo ve como algo, lo toma como un elemento más. Eso es lo que yo tengo entendido por lo que escuché hoy. Después, Muktina, vos podés dar tu explicación. Entonces, nosotros en esta era en la que estamos, Srila Prabhupada no recomienda mediante nuestra lógica, o sea, poder entender o llegar a la Suprema Personalidad de Dios mediante la lógica o el análisis de los elementos materiales, porque nuestros sentidos son limitados. Entonces, sí o sí tenemos que prestarle servicio devocional al Ser Supremo, sino mediante el estudio de los elementos materiales, sí podemos llegar, quizás en otras eras se podía llegar a eso. Pero si no hay un poco de bhakti, si no hay devoción, entonces no se puede llegar
profundamente a la comprensión de la verdad absoluta, solo analizando los elementos materiales. Eso es lo que yo tengo entendido. No me quiero, como se dice, abarcar mucho más porque tampoco soy experto a nivel técnico en eso, ¿verdad? Quizás Muktina pueda hablar un poco más, pero lo que yo tengo entendido es eso, que mediante la lógica, Srila Prabhupada explica de que solamente la lógica no. Ahora, si nosotros tratamos de usar la lógica para acercarnos a Krishna, pero le agregamos luego el bhakti, el servicio devocional, entonces ahí puede ser que esa lógica, porque nosotros también tenemos cierto sentido de discernimiento, ¿no? Podemos discernir la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, y eso es algo lógico, pero no podemos llegar a entender a Krishna totalmente mediante la lógica sin prestar servicio devocional. Y al menos en esta era no se puede. Quizás en otras eras sí, pero inclusive Sankaracharya, ¿verdad? Que era ¿cómo se dice? El preceptor de la filosofía Sankhya, ¿puede ser? Sankaracharya. Sankaracharya. Él aún así, en el último momento de su vida, dijo: adoro a Govinda, adoro a Krishna, adoro a Govinda. Bueno, en el tema de Sankaracharya, él era era todo un pasatiempo, ¿verdad? Entonces, Sankaracharya también era una encarnación, o era ¿cómo se dice esto? Un enviado. Vino por una misión específica, Sankaracharya, el señor Shiva era el señor Shiva que vino por una misión específica. Entonces, él vino a hacernos entender que, por más lógica que en última instancia, tenemos que rendirnos a la suprema personalidad de Dios. Entonces, esa es lo que yo puedo concluir, acorde a lo que conozco, es que en el caso del señor Shiva, Sankaracharya, que era Sankaracharya, él pudo entender que Krishna era la suprema personalidad de Dios y se rindió a él, no por analizar todo, sino que él dijo, todo esto, este análisis, como que no me está llevando a una comprensión profunda de la suprema verdad absoluta. Así que no me queda otra que rendirme a él. No pude. Es como si uno quiere analizar la inteligencia y superar a alguien que tiene más inteligencia. Hoy, como por ejemplo, vino Prabhu Chitrak y dio una clase increíble, maravillosa, es un devoto súper intelectual. Bueno, tenemos a Prabhu Muktina también. Entonces, si uno quiere superar con la inteligencia, no puedo, no me da la cabeza, no. O sea, reverencia, Prabhu, buenísimo, la verdad que me encantan tus clases. Bueno, entonces con la lógica no podemos entender a la suprema personalidad de Dios. En el caso de Sankaracharya, sí, porque era Shiva mismo, el señor Shiva mismo. Pero si no desarrollamos bhakti, es imposible, al menos en esta era, entender a la suprema personalidad de Dios. Esa es mi respuesta, perdón si quedo un poco corto. ¿Querés agregar algo, Muktina? Por favor. A ver, por favor. Si podés, te agradecería. En el verso 20, que se citó Vishwamitra Prabhu, Srila Prabhupada dice que, lo voy a traducir en inglés, dice, la palabra Shreyas en este verso, en el verso 20, indica que uno puede avanzar en la vida a través de su propia inteligencia. Avanzar en la vida espiritual a través de su propia inteligencia. Dice vida espiritual, sí. Y dice, por buena asociación uno podría gradualmente llegar al entendimiento de que su eterna posición como sirviente de Krishna y entonces volverse muy entusiasta con la compañía de otras personas iluminadas. Claro. Pájaros del mismo plumaje. Bueno, sí. Bueno, un poco, gracias, Prabhu. Bueno, un poco podemos ver ahí, ¿no? Que sí, necesitamos de la asociación, necesitamos de... Pero sí existe ese potencial que podemos. En la forma humana de vida. Sí. El potencial, ¿no? Que
Sí. No puede, pero potencialmente con buena asociación uno podría llegar a la conclusión propia que sirviente de Dios. Claro, sí, está bueno. Está bueno. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O comentario? Sí. Con respecto al tema, Srila Prabhupada siempre aclaraba que en Occidente nosotros todo lo aprendemos por experimentar. O sea, el método experimental es prueba y error. La ciencia moderna, por ejemplo, cuando quiere aclarar si Dios existe, quiere experimentar, quiere hacer experimentos a ver si Dios se manifiesta o lo puede ver con sus ojos, puede palparlo, sentirlo con sentidos. Y ese método, Srila Prabhupada decía que era muy burdo. Entonces, Srila Prabhupada decía que nosotros, el método ideal es el método inductivo, lo que decía. Inductivo, o sea, por inducción nosotros aprendemos. Claro. Y también deductivo porque en el corazón se revela también. El corazón está Cristo, está Dios, dice en el corazón se revela. Y el inductivo es que tenemos una asociación discipular que permanentemente nos está enseñando sin experimentar, porque todo está ya mejorado. Entonces, ese es el gran problema de una sociedad atea, donde no se acepta la existencia de Dios. Claro. Porque ellos quieren percibir eso con la vista, con el olfato, con el oído, con el tacto. Si no veo, no creo. Y aparte, muy bien, sí, pero gracias. Y aparte hay otra cosa. Imagínense que si uno tiene que aceptar, si ellos aceptan la existencia de Dios, no pueden explotar los recursos de esta naturaleza para disfrutar, porque siempre en la conciencia va a haber algo que no los va a dejar. Entonces, inconscientemente no están queriendo aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no, la conciencia les remuerde. ¿Se entiende? Es como que yo voy a la casa de alguien y sé que en la casa de alguien hay un propietario y yo empiezo, o sea, me voy a sentir medio mal, lo agarro, abro la heladera, le saco esto, le saco el otro, le tomo el jugo, le agarro, no sé, y así. O sea, uno lo va a hacer, lo puede hacer, pero la conciencia le va a remorder. Pero si en cambio entro a una casa y digo, bueno, acá no hay nadie, todo esto es para mí, no existe, no hay nadie. Y entonces, como que inconscientemente también saben, porque son conscientes de que existe un ser supremo, pero el hecho de decir es como, no lo veo, no te 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 veo, ¿no? Es como que tratan de esquivarlos para así poder continuar disfrutando de lo que es la propiedad del ser supremo, ¿no? Y bueno, y por eso, ¿no? Sí, me hiciste pensar en eso, ¿no? Es una picardía, ¿no? Como una picardía que están haciendo. Pero en el fondo es como cuando yo distribuí muchos años libros en la calle de Srila Prabhupada. Entonces me decía, yo soy ateo. Y yo le decía, gracias a Dios. Y me miraban así como, y sí, gracias a Dios sos ateo, porque Dios te da o sea, vos querés ser ateo y Dios te complace el deseo. Entonces, es eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más o comentario? Pandavana, arriba. Hare Krishna. Sí. 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 Hoy estábamos hablando con un devoto sobre eso, ¿no? Y decíamos, a veces la filosofía de conciencia de Krishna es muy rica en conocimiento. Pero si uno solo empieza a estudiar y estudiar y no practica servicio devocional en compañía de los devotos, entonces uno después se marea con tanto conocimiento, se indigesta. Es como que uno come y no asimila lo que come. Y después se va a agarrar una indigestión, va a quedar con la panza así, ¿no? Y va a estar... Entonces este conocimiento trascendental es lo mismo. Si nosotros adquirimos conocimiento, pero no hacemos servicio devocional,
Entonces, ¿qué pasa? Nos indigestamos, entonces nos volvemos orgullosos y nuestro ego se infla y ya después no nos pueden decir nada porque ya creemos que la tenemos todo re claro. Entonces, muchas veces, hoy hablamos con los devotos de eso, que cuando uno está mareado debido al conocimiento, entonces uno tiene que buscar la buena asociación con los devotos y simplificarlo todo. ¿Y cómo se simplifica todo? El señor Chaitanya lo vino a simplificar, el proceso, para no confundirnos y no marearnos. En asociación con Vaishnavas, ¿hacer qué? ¿Ah? Fuerte. ¿Qué más? ¿Cantar? ¿Bailar? Y comer. Entonces uno así se va situando, ¿no? en un plano seguro. El plano seguro en la conciencia de Krishna. ¿Cuál es la plataforma segura en la conciencia de Krishna? ¿Cuál es el plano para estar seguro en la conciencia de Krishna? ¿Qué uno debe estar haciendo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Servicio. ¿Sos devota o hijos de devotos? ¿Qué es la primera vez que venís? No, la primera vez. Ah, ok. Bien. Pero ¿cuántas veces viniste? Ah, con razón. Ya sabía que era el servicio. Sí, el servicio. Es la situación más segura para el devoto. Es estar sirviendo, prestar servicio. Bueno, ¿alguna pregunta más o comentario? Uh-huh. Sí. Claro. Muy bueno, madre. ¿Cómo es tu nombre? Lalita. Ah, bien. ¿Sos devota iniciada? Bien. Bueno, lo que la madre decía es eso, que en el libro de Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas, Bob Cohen, que después fue Brahmananda, un discípulo de Prabhupada, le decía, ¿cómo puedo hacer Srila Prabhupada? Porque yo, cuando con mis amigos de antes, cuando yo me asocio, me agarran ganas de fumar y de todas esas cosas que uno puede hacer cuando tiene mala asociación, ¿no? No drogarse, lo que sea. Entonces Prabhupada le dijo, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Asociate con personas santas y te volverás santo. Entonces, la asociación es importantísima en la vida espiritual. Si nosotros queremos progresar espiritualmente, debemos asociarnos con los devotos y mismo en el día a día con los devotos también va a haber pruebas. No es que va a ser todo, porque estamos con los Hare Krishna, los devotos, ya está todo color de rosa y vamos a flotar en nubes blancas, ¿no? No, vienen pruebas, porque a ver, si uno avanza, para avanzar quiere decir que hay que superar obstáculos. Entonces, ya sea que uno diga, yo no me quiero aguantar la mente de este o de aquel o de aquella, me voy a la montaña, ¿no? Y uno tiene que superar las pruebas de la mente, los sentidos, los deseos. Por más que estemos solos, siempre van a estar las pruebas. Entonces, pero en la asociación, si uno aprende a asociarse con los devotos, entonces uno puede avanzar en la vida espiritual y empieza a valorar la asociación de los devotos, a pesar de que haya a veces fricciones y pruebas, porque siempre van a estar, si no, no hay avance. Entonces, la asociación de los devotos es lo que nos permite estar entusiastas en la vida espiritual. ¿Ah? Pero tenemos que asociarnos de una buena forma, o sea, tratando de aprender, de preguntar. No como yo, que cuando conocí a los devotos, me acuerdo, la primera vez que conocí a los devotos,
yo estaba leyendo unos libros ahí y el devoto me empezó a hablar y yo le empecé a predicar al devoto, no, sí, porque no sé cuánto, que esto, que lo otro, ya. Yo lo tengo claro. Y después, bueno, enseguida, a los días nomás me di cuenta que uno tiene que primero escuchar. Tenemos 2 orejas, hay que escuchar más que lo que uno habla, ¿no? Entonces después aprendí a escuchar. Todavía me falta aprender, pero bueno, estamos en proceso. Y ahí uno va avanzando espiritualmente, ¿verdad? Gracias, madre. ¿Alguna pregunta más? Perdón si no estoy muy activo, es que me quedé a descansar con los devotos en el templo y es un néctar, pero en 2 días dormí 8 horas. Sí, mucha actividad, muchas cosas, lindo, muy lindo. Pero bueno, yo porque se me juntaron con otras cosas y estoy un poco lento. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Hasta qué hora es la clase? Tenemos, Faltan 15 minutos. Así que bueno, pregunten. ¿Qué? Y la astrología como un acercamiento a la existencia de Dios a través de la ciencia. Yo lo que no entendí es que la ciencia no puede probar la existencia de Dios, pero sí lo puede acercar a ella. Y la astrología podría ser una Y estamos más o menos redundando en la misma pregunta anterior. Pero está bueno, se ve que está eso en el aire y está bueno, ¿no? No, es imposible, o sea, entender a Dios mediante la ciencia material. Sí hay una ciencia también, pero es una ciencia espiritual. Es la que nos enseña Srila Prabhupada, la ciencia del Bhakti Yoga. Entonces, a través de la ciencia espiritual sí podemos acercarnos a Dios. Pero a través de la ciencia material, o sea, si por ahí, a través de la ciencia, si nosotros tenemos un poco de bondad en nuestro corazón, y Prabhupada decía que en realidad no es que está mal la ciencia, sino que está mal cuando las personas quieren hacer ciencia sin aceptar a Dios, porque es incompleto. Es como llegar solamente cuando la ciencia acepta que llegar solo, que la materia es la causa de la vida y que no hay vida después de la materia. Entonces es una ciencia como incompleta y muy limitada. Y esa ciencia no nos va a ayudar a comprender a Dios, porque a Dios se lo puede comprender solamente mediante la fe, pero no una fe ciega, una fe con entendimiento. Srila Prabhupada decía, no es bueno tener una fe ciega. No es que uno viene con los devotos y dice, sí, porque vos tenés que servir a Dios. Sí, voy a servir a Dios. Porque vos tenés que asociarte con los devotos. Sí, porque vos tenés que aceptar. Sí, voy a aceptar. No es algo ciego, sino que es con entendimiento, preguntando, entendiendo. La fe después empieza a incrementarse a través de las preguntas, del entendimiento. Entonces no es una fe ciega, es una fe con entendimiento. Yo sirvo a Dios, sirvo a un devoto de Krishna, un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando vienen los gurús, nosotros los servimos y nos esmeramos y dedicamos mucho esfuerzo para servirlo a ellos. ¿No? ¿Por qué? Cuando fuimos a lo de Muktina Prabhu con su familia, Bhakti-Bhujan Swami fue a la casa de él, y bueno, y ellos se esmeraban por servirlo. ¿Pero por qué? Porque hay un entendimiento. Ellos entienden lo que es un devoto que está conectado con la cadena de sucesión discipular, un devoto que es fiel a su maestro, un devoto que está siguiendo la conciencia de Krishna o las reglas y regulaciones del servicio devocional, y que por ende, debido a la prédica y a todo el recorrido espiritual que hizo, de la prédica que hizo, él se volvió un gran Vaishnava, elevado. Entonces, uno es inteligente o trata de desarrollar esa comprensión y ahí sí sirve. No es que somos simplemente
fanáticos adoradores de, porque sí, ¿no? Viene uno y no, Maharaj, y por ahí no sabemos ni qué hace, quién es, qué hizo en su vida, ¿entienden? Por eso la vida espiritual es muy seria. O sea, no es que uno, mismo al discípulo, Srila Prabhupada dice, así como el gurú observa al discípulo, el discípulo debe observar al gurú. Si el gurú está siempre siguiendo los principios del servicio devocional y está siempre actuando correctamente, uno puede seguir al gurú. Ahora, si el gurú se desvía de la senda del servicio devocional, y tenemos realmente pruebas, no es que, sí, porque a mí me dijeron que aquel hizo tal cosa, no, pruebas. Este almohadón se va corriendo. Bueno, entonces ahí uno tiene que ser observador del maestro espiritual, ¿no? Pero esa observación obviamente que tiene que ser con respeto, con amor y con una actitud, sí, respetuosa, ¿verdad? Entonces, no sé si un poco respondí tu pregunta, ¿no? De lo que... Una fe razonada, claro. Y después esa fe se va volviendo una fe cada vez más fuerte en el servicio devocional, pero ya no hay tanta... O sea, la razón queda un... Por eso lo que hablábamos recién, cómo Krishna va llevando naturalmente. Por eso a veces yo no me desespero con las cosas, porque sé que Krishna después va encauzando todo lo que se habló, ¿no? Y lo que hablamos recién puede estar, lo que estamos diciendo ahora está relacionado con lo que preguntaba Vishwamitra Prabhu. La lógica o la fe con razonamiento puede ayudarnos al principio, pero no nos va a ayudar para alcanzar la etapa más elevada. La lógica no nos va a ayudar para alcanzar la etapa más elevada del servicio al Ser Supremo. Porque en un momento, cuando uno usa la lógica, ¿no?, para entender o llegar al entendimiento de que tenemos que servir a Dios, después la lógica queda en segundo plano. Y esa lógica, cuando se le agrega el tinte de bhakti o de servicio devocional por la misericordia de los Vaishnavas, que nos ayudan a entender el bhakti, el servicio a Dios, esa lógica no en sí no es la que nos llevó al entendimiento profundo de la Suprema Personalidad de Dios, sino que en sí lo que fue la asociación con los devotos bhaktas, los devotos bhagavatas o aquellos que están sirviendo a Dios personalmente. Entonces, la lógica queda en un segundo plano y lo más importante es la fe que hayamos desarrollado en la asociación con los devotos del Señor. ¿Se entendió? Más o menos vamos como cerrando el concepto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Sí, Gauralila. Ahí va. En este caso, que vos me hagas preguntas está todo bien, pero porque falta tiempo todavía de clase, pero si no, pero sí está bien. Dale. Quería saber si me logré comprender el concepto, sería entonces que podemos intentar comprender a la Suprema Personalidad de Dios mediante la lógica, pero podemos saber que Él está, pero no practicar, no nos sirve si no practicamos el uso devocional, como te da la idea, pero no poderlo llevar en práctica. Claro. Algo así. Claro. Sí, pero siempre necesitamos del bhakti para... Sí, mediante la lógica podemos entender que existe algo superior. Mediante la lógica, que está más allá de esta naturaleza material, de estos 24 elementos materiales. Pero no podemos entender qué es. Para entender quién es, porque no es qué es. Quién es, porque es una persona, la persona suprema, entonces necesitamos el bhakti. ¿Está bien? ¿No? ¿Alguna pregunta más o comentario? Sí, Prabhu. Sí. Sí, en el Bhagavad Gita, Krishna dice
dice que él se revela todo ese conocimiento o quién es a Arjuna porque es su devoto y su amigo. Ajá. O sea, por devoción, tal cual. Ujú. Es reafirmar lo que estaba diciendo. Claro, sí, 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 Él sí. mismo lo dice. Sí, sí, gracias, Prabhu. Sí, 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 porque es su devoto y amigo. Y porque es un guerrero. Y porque tiene la... Arjuna era un guerrero. Entonces, Krishna sabía que al darle este conocimiento a Arjuna, como Arjuna era recto y tenía carácter, él iba a poder mantener este conocimiento sin, ¿cómo se dice?, sin diluirlo. Entonces, por eso también era un guerrero y sabía que Krishna sabía que Arjuna iba a cuidar apropiadamente este conocimiento que él le estaba brindando, ¿verdad? Con tenacidad lo iba a cuidar. Bueno, sí, Prabhu. Hare Krishna. Quería saber la definición de reglas y regulaciones. ¿Qué diferencia hay y si van juntas? Reglas y regulaciones. La diferencia o si van juntas. Si quieren decir lo mismo. Reglas y regulaciones, sí. Básicamente en la vida espiritual, tanto las reglas y... ¿Se puede decir, a ver, Prabhu Muktina, ahí pido una ayudita? ¿Se puede decir que es reglas, regulaciones? Es yama y niyama, claro. Yama y niyama. Pero no entiendo la pregunta. Si es lo mismo, dice, reglas y regulaciones es lo mismo. Lo que hay que hacer y lo que no, yama y niyama. Es lo mismo, tal cual. Lo que hay que hacer y por ende cuando hay algo que se puede hacer y hay algo que no se puede hacer, ¿no? Lo que es bueno para y lo que es negativo para. Y lo que es malo, claro. Sí, 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 es lo mismo. De hecho, en el verso que leímos del Bhagavatam, Sí. Prabhupada dice en una parte del significado, esa parte no la leí, pero también estaba ahí, que dice que mediante la lógica uno puede entender lo que le es beneficioso y lo que le es perjudicial. Claro. Sí. Claro. Ya. A ver si diría más. Ya. Sí. Claro. Exactamente lo mismo. Sí, Prabhu. Entiendo la traducción literal de reglas y regulaciones, que regulaciones es lo que hay que regular. Claro. Acá. Sí. Reglas es lo que hay que hacer. Claro. Sí, también. Regulaciones es lo que hay. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, madre. Sí. Ahí está, sí. Bien. Sí, una regla sería cantar las 16 rondas todos los días. Y sí. Sí, sigo ciertas regulaciones para mejorar mi vida espiritual. Como por ejemplo, me levanto temprano a la mañana, muy bien, madre. En el Brahma Muhurta, 2 horas antes de la salida del sol, y de esa forma puedo tomar más beneficio de seguir la regla de cantar el santo nombre del Señor. Muy bien, gracias. ¿Se entendió, Prabhu? Sí. Arriba. Bueno, la última y ya está, cerramos porque ya van a ser hasta 6:15, ¿es, no? Hasta la última pregunta podemos hacer o algún comentario y ya terminamos. Gracias por ayudarme Hoy me quedé corto con la clase. Gracias por ayudarme. ¿Alguna pregunta más o comentario? Bueno, ¿nuevos cuántos vinieron por primera vez hoy? ¿No hay nuevos? Ok. Vos me haces acordar un devoto de Chile. Sí. ¿Sos de acá de Buenos Aires? Soy brasileño. Mira. ¿Entendiste la clase? Bien. Qué bueno. Bueno, Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Gracias.